Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Erika Arango, Alejandra Cardona, Andrés Correa y Edwin Solórzano. Hoy continuaremos nuestro viaje por el mundo árabe y musulmán, adentrándonos en las riquezas literarias de obras como Las Mil y Una Noches, Los Cuentos Sufís y El Hombre que Calculaba. Desde entonces, el rey Shahriyar, todas las noches, tomaba una joven virgen, la desfloraba y al día siguiente la mataba. Así fueron las cosas durante un lapso de 3 años. Las gentes estaban desesperadas y huían con sus hijas hasta tal punto que no quedó en aquella ciudad ni una sola muchacha que pudiera soportar el asalto. Un día, el rey mandó a su visir que le llevase una joven para poseerla, según era su costumbre. El visir salió y buscó, pero no encontró ninguna. Entonces se dirigió a su casa enfadado y atemorizado, temiendo que la cólera del soberano recayera sobre él. Este visir tenía 2 hijas, ambas muy hermosas. La mayor se llamaba Shahrazad y la menor, Dunyazad. La primera había leído libros, historias, biografías de los antiguos reyes y crónicas de las naciones antiguas. Se dice que había llegado a reunir 1000 volúmenes referentes a la historia de los pueblos extinguidos, de los antiguos reyes y de los poetas. Shahrazad le dijo a su padre: ¿Qué te ocurre que estás descompuesto, preocupado y afligido? Alguien ha dicho sobre esto los siguientes versos. Di a quien soporta una pena no es eterna. De idéntica manera a como la alegría se va, perecen las penas. Cuando el visir oyó a su hija, le refirió lo que le había ocurrido con el rey, desde el principio hasta el final. Ella le dijo: Por Dios, padre mío, cásame con ese rey. Si vivo, todo irá bien. Y si muero, serviré de rescate a las hijas de los musulmanes y seré la causa de su liberación. Por Dios, no te arriesgues. Es necesario que lo haga. Escuchábamos un fragmento de la primera parte del libro de Las Mil y Una Noches, apartado que introduce todas las historias que se leen en este texto y que se encuentra enmarcado en la infidelidad y el engaño por parte de la sultana hacia el sultán Shahriyar, el cual, contrariado y enojado por el engaño, asesina a su esposa y ordena a su visir que le consiga una esposa nueva cada noche, y luego de poseerla, ordena asesinarla al amanecer. Ante tal realidad, una de las hijas del visir, Sherezade, trama un plan para casarse con el sultán, parar las muertes de las mujeres del reino y salvar también su vida. De esta manera, comienza cada noche a relatar una historia al sultán, pero esta historia la interrumpe al amanecer, anunciando que solo podrá terminarla hasta la noche de ese día. Así salva su vida y Las Mil y Una Noches se llenan de historias. Sobre los orígenes de Las Mil y Una Noches se han tejido decenas de hipótesis. Rafael Cancinos Asens, un escritor y traductor español, y cuyo estudio crítico sobre esta obra es uno de los más completos, dijo alguna vez: Las Mil y Una Noches son comparables a un gran río, que se hace caudaloso al acercarse al mar, pero cuyo origen se ignora. Dijo también Cancinos: se han descubierto las fuentes del Nilo, tanto tiempo ignoradas, pero aún están por descubrir las fuentes de Las Mil y Una Noches. Lo que es claro es que la obra es una recopilación de textos que ha ido creciendo con el tiempo,
Algunos sostienen que la esencia de los relatos es un antiguo texto persa llamado el Libro de las Mil Leyendas o de las Mil Noches. Hay que decir también que en las versiones que poseemos hoy encontramos relatos que, según los estudiosos, tienen sus orígenes en Persia, India, Siria, Egipto, Irak y hasta en Afganistán y otros muchos. Entre ellos, el de Aladino y la lámpara maravillosa, incluido muy posteriormente y del que se cree que viene de la China. Además, como dato curioso, los relatos de Simbad el Marino, uno de los más conocidos y populares por sus viajes, se dice que fue incluido en el siglo XVIII en una versión turca de las Mil y Una Noches. Además, Simbad es hoy considerado uno de los más importantes personajes de la historia de Omán, un pequeño territorio situado en el corazón de la península arábiga, donde la leyenda y la fantasía se mezclan hasta hoy en día. Vale decir que aunque hay textos extensos en las Mil y Una Noches, también en esta obra pueden encontrarse relatos más cortos, poemas, fábulas, anécdotas e incluso sentencias y máximas en las que vemos expresadas la sabiduría de estos pueblos. En su estudio crítico, en el apartado sobre la unidad y la variedad de las Mil y Una Noches, Rafael Cancinos decía: el lector de las Mil y Una Noches salta sin cesar de una a otra materia, de uno a otro género literario, con un nomadismo que tiene el encanto de la variedad. Apólogo, fábula, parábola, madrigal, epigrama, discursos, epístolas, diálogos, de todo hay en ese enorme bazar oriental, por donde han pasado todas las caravanas literarias del mundo. Empezando por lo más elemental, debemos señalar en el libro esas constelaciones de sentencias, máximas, proverbios y refranes en que los sabios de todos los tiempos plasmaron su saber empírico, dándoles forma popular. A continuación, escucharemos unos versos que recitara un poeta en el relato titulado El Príncipe y la Vampiro, texto en el que encontramos varias historias, entre ellas la de un médico que es condenado a muerte, acusado de planear asesinar al rey. Los versos del poeta sirven acá como elemento intermedio y como ejercicio de reflexión ante los asuntos del destino y la muerte, temas ampliamente trabajados en las Mil y Una Noches. Oh tú que temes los embates del destino, tranquilízate. ¿No sabes que todo está en las manos de aquel que ha formado la tierra? Porque lo que está escrito, escrito está, y no se borra nunca. Y lo que no está escrito, no hay por qué temerlo. Y tú, Señor, ¿podré dejar pasar un día sin cantar tus alabanzas? ¿Para quién reservaría sino el don maravilloso de mi estilo rimado y mi lengua de poeta? Cada nuevo don que recibo de tus manos, oh Señor, es más hermoso que el precedente y se anticipa a mis deseos. Por eso, ¿cómo no cantar tu gloria, toda tu gloria, y alabarte en mi alma y en público? Pero he de confesar que nunca tendrán mis labios elocuencia bastante, ni mi pecho fuerza suficiente para cantar y para llevar los beneficios de que me has colmado. Oh, tú que dudas, confía tus asuntos a las manos de Alá, el único sabio, y así que lo hagas, tu corazón nada tendrá que temer por parte de los hombres. Sabes también que nada se puede hacer por tu voluntad, sino la voluntad del sabio de los sabios. No desesperes, pues, nunca, y olvida todas las tristezas y todas las zozobras. ¿No sabes que las zozobras destruyen el corazón más firme y más fuerte? Abandónaselo todo. Nuestros proyectos no son más que proyectos de esclavos impotentes ante el único ordenador. Déjate llevar, así disfrutarás de una paz duradera.
Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Un río, desde sus orígenes en lejanas montañas, después de atravesar toda clase de campiñas, al fin alcanzó las arenas del desierto. Del mismo modo que había sorteado todos los otros obstáculos, el río trató de atravesar este último, pero se dio cuenta de que sus aguas desaparecían en las arenas tan pronto llegaba a estas. Estaba convencido, no obstante, de que su destino era cruzar ese desierto, y sin embargo, no había manera. Entonces, una recóndita voz que venía desde el mismo desierto le susurró: El viento cruza el desierto, y del mismo modo puede hacerlo el río. El río objetó que se estaba estrellando contra las arenas y solamente conseguía ser absorbido, que el viento podía volar y esa era la razón por la cual podía cruzar ese desierto. Arrojándote con violencia como lo vienes haciendo, no lograrás cruzarlo. Desaparecerás o te convertirás en un pantano. Debes permitir que el viento te lleve hacia tu destino. Pero, ¿cómo esto podrá suceder? Deja que el viento te absorba. Esta idea no era aceptable para el río. Después de todo, él nunca había sido absorbido antes. No quería perder su individualidad. Y una vez perdida mi individualidad, ¿cómo puede uno saber si podrá recuperarla alguna vez? Preguntó el río. El viento, dijeron las arenas, cumple esa función. Eleva el agua, la transporta sobre el desierto y luego la deja caer. Cayendo como lluvia, el agua nuevamente se vuelve río. ¿Cómo puedo saber que esto es verdad? Así es. Y si tú no lo crees, no te volverás más que un pantano. Y aún eso tomaría muchos, pero muchos años. Y un pantano, ciertamente, no es la misma cosa que un río. ¿Pero no puedo seguir siendo el mismo río que ahora soy? Tú no puedes en ningún caso permanecer así. Continuó la voz. Tu parte esencial es transportada por el viento y forma un río nuevamente. Eres llamado así, aún hoy, porque no sabes qué parte tuya es la esencial. Cuando oyó esto, ciertos ecos comenzaron a resonar en los pensamientos del río. Vagamente, recordó un estado en el cual él, o una parte de él, ¿cuál sería?, había sido transportado en los brazos del viento. También recordó, o le pareció, que eso era lo que realmente debía hacer, aun cuando no fuera lo más obvio. Y el río elevó sus vapores en los acogedores brazos del viento, que gentil y fácilmente lo llevó hacia arriba y a lo lejos, dejándolo caer suavemente tan pronto hubieron alcanzado la cima de una montaña, muchas pero muchas millas más lejos. Y porque había tenido sus dudas, el río pudo recordar y registrar más firmemente en su mente los detalles de la experiencia. Reflexionó. Sí, ahora conozco mi verdadera identidad. El río estaba aprendiendo, pero las arenas susurraron. Nosotras conocemos porque vemos suceder esto día tras día, y porque nosotras, las arenas, nos extendemos por todo el camino que va desde las orillas del río hasta la montaña. Y es por eso que se dice que el camino en el cual el río de la vida ha de continuar su travesía está escrito en las arenas. Acabamos de escuchar en voz y producción de Edwin Solórzano el cuento de Las Arenas, del autor del siglo XIX, Awad Afifi, el tunecino, un sufí de la línea de los derviches. La tradición sufí es una de las corrientes místicas que más
se puede aplicar a nuestra vida de hoy en día. Prueba de ello son esas pequeñas obras maestras de sabiduría que son los cuentos, donde se transmite una enseñanza profunda y comprensible en muchos niveles. En el cuento de las arenas que les presentamos hoy, podemos encontrar uno de esos aspectos del crecimiento espiritual que muchas veces nos producen temor, como lo es la pérdida de la identidad. Es difícil aceptar que lo que llamamos nuestra personalidad no somos nosotros realmente, son solo identificaciones del yo. Pero entonces, ¿cómo llegamos a conocer nuestra esencia, lo que realmente somos? ¿Qué será lo que cruce las arenas? Para empezar, abandonando los apegos, que son como anclas que nos atan a lo que creemos ser. Mediante la ruptura de viejos patrones, de viejas estructuras, podemos profundizar en lo que hay detrás y perder temor, porque nuestra esencia pervivirá. En el texto sufí se tejen leyendas, fábulas, parábolas y poesía que abren el camino hacia el corazón y la intuición, más allá de toda especulación. No trata tanto de convencer cuanto de seducir. Trata de mostrar una sabiduría profunda y práctica, extraída de las experiencias cotidianas, como lo muestra este cuento, contenido en la compilación que hace Raúl de la Rosa de relatos tradicionales del sufismo, llamada La danza del corazón. El cuento sufí va acompañado de hermosas sugerencias e imágenes que dan profundidad y atractivo a los sabios paisajes. El sufismo es realista y pragmático. No es una doctrina, ni trata de explicar el universo o la existencia. A través del sufismo encontramos sencillamente un camino que conduce a que cada cual descubra los enigmas del universo y la existencia sin destruir el prójimo, sin destruir el asombro. Es más, lo hace sumergiéndonos en las maravillas de la vida. Hacía pocas horas que viajábamos sin detenernos cuando nos ocurrió una aventura digna de ser relatada, en la que mi compañero Beremis, con gran talento, puso en práctica sus habilidades de eximio cultivador del álgebra. Cerca de un viejo albergue de caravanas medio abandonado, vimos 3 hombres que discutían acaloradamente junto a un hato de camellos. Entre gritos e improperios, en plena discusión, braceando como posesos, se oían exclamaciones. ¡Que no puede ser! ¡Es un robo! ¡Pues yo no estoy de acuerdo! El inteligente Beremis procuró informarse de lo que discutían. «Somos hermanos», explicó el más viejo, «y recibimos como herencia estos 35 camellos. Según la voluntad expresa de mi padre, me corresponde la mitad, a mi hermano Ahmed Namur, una tercera parte, y a Harim, el más joven, solo la 9ª parte. No sabemos, sin embargo, cómo efectuar la partición, y a cada reparto propuesto por uno de nosotros sigue la negativa de los otros 2. Ninguna de las particiones ensayadas hasta el momento nos ha ofrecido un resultado aceptable. Si la mitad de 35 es 17 y medio, si la tercera parte y también la 9ª de dicha cantidad tampoco son exactas, ¿cómo proceder a tal partición? Muy sencillo, dijo el hombre que calculaba. Yo me comprometo a hacer con justicia ese reparto. Mas antes, permitidme que una a esos 35 camellos de la herencia este espléndido animal que nos trajo aquí en buena hora. En ese punto intervine en la cuestión. ¿Cómo voy a permitir semejante locura? ¿Cómo vamos a seguir el viaje si nos quedamos sin el camello? No te preocupes, Bagdalí, me dijo en voz baja Beremis. Sé muy bien lo que estoy haciendo. Cédeme tu camello y verás a qué conclusión llegamos. Tal fue el tono de seguridad con que lo dijo, que le entregué sin el menor titubeo mi bello jamal,
que inmediatamente pasó a incrementar la cáfila que debía ser repartida entre los 3 herederos. «Amigos míos», dijo, «voy a hacer la división justa y exacta de los camellos, que como ahora ven, son 36». Y volviéndose hacia el más viejo de los hermanos, habló así: «Tendrías que recibir, amigo mío, la mitad de 35, esto es, 17 y medio. Pues bien, recibirás la mitad de 36, y por tanto, 18. Nada tienes que reclamar, puesto que sales ganando con esta división». Y dirigiéndose al segundo heredero, continuó: «Y tú, Ahmed, tendrías que recibir un tercio de 35, es decir, 11 y un poco más. Recibirás un tercio de 36, esto es, 12. No podrás protestar, pues también tú sales ganando en la división». Y por fin dijo al más joven: «Y tú, joven Arin Namur, según la última voluntad de tu padre, tendrías que recibir una novena parte de 35, o sea, 3 camellos y parte del otro. Sin embargo, te daré la novena parte de 36, o sea, 4. Tu ganancia será también notable, y bien podrás agradecerme el resultado». Y concluyó con la mayor seguridad: «Por esta ventajosa división que a todos ha favorecido, corresponden 18 camellos al primero, 12 al segundo y 4 al tercero, lo que da un resultado de 34 camellos. 18 más 12 más 4 igual 34. De los 36 camellos, sobran por tanto 2. Uno, como saben, pertenece al Badalí, mi amigo y compañero. Otro es justo que me corresponda por haber resuelto a satisfacción de todos el complicado problema de la herencia». «Eres inteligente, extranjero», exclamó el más viejo de los 3 hermanos. «Y aceptamos tu división con la seguridad de que fue hecha con justicia y equidad». Y el astuto Beremis, el hombre que calculaba, tomó posesión de uno de los más bellos jamales del hato y me dijo, entregándome por la rienda el animal que me pertenecía: «Ahora podrás, querido amigo, continuar el viaje en tu camello, manso y seguro. Tengo otro para mi especial servicio». Y seguimos camino hacia Bagdad. Escuchábamos en voz y producción de Edwin Solórzano el capítulo 3 del libro titulado El hombre que calculaba, una historia que cuenta la particular situación de 3 hermanos que deben resolver el problema de la herencia que su padre les ha dejado y que se convierte en todo un galimatías que solo el protagonista del libro, gracias a su inteligencia y conocimientos matemáticos, podrá resolver. Esta obra literaria en forma de novela fue escrita por un profesor de matemáticas brasileño, bajo el seudónimo de Malba Tahan, pero cuyo verdadero nombre era en realidad Julio César de Melo y Sousa. Resulta interesante contar que durante mucho tiempo se creyó en Brasil y en muchas partes del mundo que Malba Tahan era un personaje real, pues el mismo Julio César de Melo y Sousa hizo creer a todos que Tahan había nacido en la Meca en 1885 y que había viajado por todo el Medio Oriente y que su muerte se había dado mientras luchaba por la libertad de un grupo de beduinos en el desierto. Durante varios años nadie supo que el famoso autor árabe era en realidad un profesor brasileño de matemáticas, cuya otra pasión era coleccionar ranas de porcelana. Melo de Sousa nació en 1895 en Río de Janeiro. Años después, tras estudiar ingeniería, enseñó matemáticas y escribió historias breves en su tiempo libre. Alex Bellos, un escritor británico amante de las matemáticas y que estudió la vida de Melo de Sousa, cuenta que éste murió en 1974 y que para ese entonces había vendido más de 1 millón de libros en Brasil. El hombre que calculaba era el más famoso y hasta hoy esta obra ha sido traducida a decenas de idiomas.
Alex Velos dice también que Melo de Sousa fue llamado por muchos el brasileño de Arabia, o también el Pelé de los números. Además, el 6 de mayo de cada año, fecha del natalicio de Melo de Sousa, el gobierno brasileño decidió celebrar el Día Mundial de las Matemáticas. La obra, de la que escuchábamos tan solo una de sus historias, tenía como objetivo popularizar el estudio de las matemáticas a partir de curiosidades que iba resolviendo un viajero y matemático persa llamado Beremis Samir, quien viaja con el narrador, que es el mismo Melo de Sousa, por territorios del mundo árabe y musulmán, resolviendo montones de enigmas matemáticos y cuyas historias se encuentran ambientadas en el siglo XIII de nuestra era. Finalmente, hay que decir que con la intención de mantener el misterio y el escenario islámico, el libro comienza con una curiosa dedicatoria a matemáticos paganos y también musulmanes. Y esta dedicatoria dice así: a la memoria de los 7 grandes geómetras cristianos o agnósticos, Descartes, Pascal, Newton, Leibniz, Euler, Lagrange, Comte. Alá se compadezca de estos infieles. Y a la memoria del inolvidable matemático, astrónomo y filósofo musulmán, Bushafar Mohammed Aben Musa al-Karishmi. Alá lo tenga en su gloria. Y también a todos los que estudian, enseñan o admiran la prodigiosa ciencia de los tamaños, de las formas, de los números, de las medidas, de las funciones, de los movimientos y de las fuerzas naturales. Yo, Malbatahan, creyente de Alá y de su santo profeta Mahoma, les dedico estas páginas sin valor, de leyenda y fantasía. Bagdad, 19 de la luna del Ramadán de 1321. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Recuerden que ustedes también pueden enviarnos sus textos de máximo 1 minuto de duración en audio o de 200 palabras como máximo, en caso de que prefieran enviarlo escrito, los cuales podrán ser leídos en nuestros próximos programas. Pueden escribirnos a nuestro correo brevísimo2020@gmail.com y visitarnos en nuestras plataformas de Facebook e Instagram Brevísimo 2020. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de voces Alas, Volamos tu imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.